Bienvenidos a este lugar tan icónico que es la capilla. Aquí vamos a seguir avanzando en este taller de oración y redescubriendo estos iconos y profundizando en el significado. En este tercer taller vamos a hablar de la misericordia y le pedimos al Señor que nunca nos desampare y nos deje de amar con ese amor misericordioso. Ahora quiero que me acompañen porque les voy a mostrar un icono simbólico maravilloso que utilizaron los primeros cristianos para dibujar y comprender mejor lo que era la misericordia divina encarnada en Jesucristo. Acompáñenme. Vamos a ver este símbolo que tiene que ver con un animal mítico que utilizaron otras culturas y que los primeros cristianos junto al pez también quisieron utilizar. Está aquí en el altar representado por este pelícano que contiene un simbolismo muy grande. Aquí en el azul descubrimos la divinidad, en el rojo tenemos aquí la sangre de Cristo, el blanco, todo lo que es blanco, la pureza, el agua, podemos pensar en la sangre y agua que salieron del costado de Jesús. Y he aquí el simbolismo maravilloso, porque este pelícano está dando de comer de su propia sangre, se pica para dar de comer de su propia sangre a estos tres pequeños pelícanos. Y en este simbolismo, que tiene su origen probablemente en San Agustín, en uno de sus comentarios, vemos la misericordia divina. Él toma nuestra miseria, nuestra hambre de ser amados, y Él mismo nos llena con su propio amor, un amor que se entrega a través de ese sacrificio en la cruz. Vamos pues ahora a continuar con este taller de oración, profundizando en el sentido de la misericordia. Quisiera ahora con ustedes profundizar en un aspecto de la oración que tal vez descuidamos o que muchas veces no tenemos en cuenta y que nos puede ayudar a vivirla de un modo más intenso, un modo más real y según ese corazón de Dios que nos quiere como hijos. Precisamente se trata de la misericordia y parto del pasaje de la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos esta parábola, un padre que tiene dos hijos, el menor, un buen día, ya cansado, decide decirle y darle este susto al padre: dame la herencia, mi herencia, que es como decirle: padre, sabes que es mío y nos vemos. Este hijo pródigo empieza ese camino hacia el mal, ese camino que le va a llegar a un lugar lejano, un lugar donde va a gastar todo, absolutamente todo lo que tenía, en fiestas, en malas mujeres. Esto lo sabemos no por el padre, sino por el hermano mayor. Y llega al punto que empieza a trabajar cuidando cerdos. Y los cerdos, no se nos olvide, es un animal que está considerado como impuro para los judíos. Es decir, había caído en lo más bajo que podía caer. Es más, llegó al punto de tener tanta hambre que quería comer las bellotas con las que alimentaban a los cerdos. En un momento de luz, porque Dios nunca nos abandona, en ese momento de luz Él decide regresar a casa del Padre. Un padre que todas las mañanas miraba al horizonte a ver si encontraba a ese hijo pródigo. Este hijo pródigo en ese lugar lejano se levanta y dice: sí, volveré a la casa de mi padre. Y entonces empieza a escribir una homilía, lo que le iba a decir a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Se reconoce miserable y es entonces cuando inicia un camino de regreso a la casa del Padre. Y sigue dándole vueltas a nuestra miseria, a nuestros pecados. Y sucede algo maravilloso, y es que el Padre, que salía todos los días a buscarlo, como hace con nosotros en la oración, ese Padre sale corriendo y lo abraza. Y es tan fuerte el abrazo que le da el Padre
que ni siquiera deja que su hijo pronuncie ese discurso que tenía preparado. Y esa es la oración del corazón, no es una oración que nace de la inteligencia, de la preparación, de lo que yo quiero decir, sino aquella oración que nace del corazón, de lo más profundo. Y el Padre, que ya lo sabe, lo abraza, y ese abrazo se convierte entonces en una auténtica oración. Ahora bien, si nos damos cuenta, hay algo aquí que no funciona, porque el Padre a continuación le va a decir a sus criados: traigan el vestido blanco, traigan las sandalias, traigan el anillo. Es decir, quiero que mi hijo recupere toda su dignidad. El hijo que había pensado, pediré a mi padre que me trate como siervo. Y el amor misericordioso de Dios hace que recuperemos esa filiación. Vuelve a recuperar todos sus derechos. Pero aquí hay algo, como decía, que no nos cuadra. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Este hombre viene de un lugar lejano, de un viaje lejano, la ropa estaría totalmente rota, maloliente, había estado con cerdos, un viaje de varios días, y es entonces cuando el Padre no se fija en eso, algo que nosotros si no hubiéramos fijado, Él no se fija, es decir, Él le dice: vístete porque te amo como Padre. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hubiéramos dicho: ¿sabes qué? Mira, yo te quiero un montón, solo te pido una cosa, vete a duchar, límpiate bien, y entonces ya sí, te revistes de hijo y estás preparado para la fiesta que te quiero dar porque has regresado. Y esto aplicado a la vida espiritual y a la oración tiene varios significados. El primero es que Dios nos ama con nuestras miserias y amándonos con su misericordia nos cubre esas miserias. Es decir, primera lección, no necesito ser perfecto para hacer oración. No necesito desprenderme de todos mis pecados para estar cerca de Dios. Él sale todos los días a buscarme. Y cuando yo, desde mi corazón, desde la voluntad, he decidido regresar, Él me abraza y me cubre con su amor sobre esas miserias que no van a desaparecer. Hay que hacer un esfuerzo porque desaparezcan. Y la segunda lección es: hay que tener la humildad, la fe y la esperanza de que esto que estoy recibiendo del Padre es lo que me corresponde. No por mis propios méritos, yo no he hecho nada, huelo mal, he estado lejos, soy un pecador, sino porque Dios así lo ha querido. Dejarse amar por Dios muchas veces es el mayor acto de humildad que podemos ofrecer. Así que te invito a ti que me estás escuchando que te dejes amar por Dios en ese acto maravilloso que se llama misericordia. Acabamos de repasar esa parábola del hijo pródigo y en la tercera lección hemos hablado de que quizá el mayor acto de humildad en la oración es precisamente ese dejarse amar por Jesús. Curiosamente no es hacer algo, sino dejar que Él haga algo en nosotros, dejando a un lado la miseria propia de cada uno de nosotros. Vamos ahora a ver un cuadro magnífico del Evangelio y además de uno de los evangelistas. Vamos a escuchar la historia del llamado de San Mateo, pero lo hacemos de la mano del escudo del Papa Francisco. Todos los papas, todos los obispos tienen un lema que suelen ser 3 palabras en latín. El Papa Francisco, desde que era obispo en Buenos Aires, tomó un texto de uno de los primeros escritores de Beda el Venerable del siglo IV, en una homilía precisamente de la fiesta de San Mateo, donde dice miserando atque eligiendo. Estas son las 3 palabras del escudo del Papa Francisco. Están en latín, vamos ahora a intentar desmenuzarlas para entender qué significa exactamente ese dejarse amar. Miserando atque eligiendo, podríamos traducirlo como se dejó llenar de misericordia, Dios lo llenó de misericordia, y una vez que San Mateo estaba lleno de misericordia, Dios lo eligió. Lo vamos a hacer un poco más sencillo. Significa que Dios, antes de elegirnos, nos llena con su misericordia y con su amor. Es decir, nos hace amables. Eso precisamente significa que una persona es amable, que contiene en sí algo
que nos mueve irresistiblemente hacia esa persona. Ahora bien, todos nosotros estamos llenos de miseria. Dios no encuentra en nosotros nada amable. Por eso, crea la amabilidad a través de la misericordia, y una vez que estamos llenos de amabilidad por el amor misericordioso que nos tiene, entonces nos elige. Y por eso la oración es muy sencilla, porque Él nos invita a entrar en oración, a llenarnos de misericordia, y entonces elige amarnos, abrazarnos y querernos como sus hijos. ¿No es fácil la oración vista desde este punto de vista?